Somos el grupo Parchís. Yo soy la ficha verde. Yo soy la ficha naranja. Soy Maribel. Yo soy la ficha roja, soy Cristina. Yo soy la ficha azul, soy Vicky. Y yo soy la ficha lila, un poco de cerilla. Entonces somos cinco integrantes, pero queremos añadir hoy uno más. Sí, aquí estamos los miembros del grupo Parchís, que estamos aquí en cuerpo presente, pero ha habido uno que ha estado con nosotros y nos ha acompañado durante toda esta experiencia, ¿vale? Y es él, supongo que todos lo conocéis, es Albert Einstein. ¿Y por qué lo hemos puesto? Pues porque creemos que sintetiza bastante bien lo que ha sido para nosotros y creemos que para vosotros también esta experiencia, ¿vale? Albert Einstein dijo una simple frase, lo siguiente, que es que el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que para nosotros el SAI no ha sido mera información, sino que realmente hemos aprendido. Porque nos hemos arremangado, hemos debatido, hemos reflexionado, hemos buscado información, hemos contrastado y al fin y al cabo nos hemos posicionado, ¿no?, ante los asuntos y los temas que se nos proponían. Y eso no es algo que se olvide fácilmente, es algo que ya lleva tiempo, ¿no? Cuando pensamos también en Einstein, decíamos, ostras, es que qué grandeza tienen los genios porque saben simplificar muy bien sus ideas, ¿no? Y nos venía a la mente una frase que viene a decir algo así como que el carácter sencillo muchas veces es el resultado natural de un pensamiento profundo. Como decíamos, hemos reflexionado mucho en este SAI, este pensamiento ha sido muy profundo, y por eso lo simplificamos en estas cifras. ¿Qué pueden querer decir estos números? Pues mirad, 2.880 han sido los minutos que entre todas hemos dedicado a la creación de este portfolio. 53 han sido los textos que hemos producido. 43 han sido las visualizaciones de nuestros debates en YouTube y subiendo, así que quien no lo haya hecho ya se 21 han sido los recursos TIC que hemos comentado, que hemos aportado y que podéis ver en el site. 5 los integrantes del grupo, las voces, la pluralidad, ¿no?, que refleja este site. Y 1 la palabra que os diremos al final de la presentación y que también lo someto. Como tenemos tiempo hasta las 12:30, podemos explicar nuestro site basándonos en eso. Hemos intentado simplificar, porque somos 5 personas muy diferentes, somos 5 voces, 5 colores, como queráis llamarlo, y hemos intentado simplificar nuestro trabajo. Y por eso, en la página principal de nuestros sites, en Parchís Sites, de ahí la palabra, tenemos, ¿por qué nos llamamos así? Que somos 5, evidentemente, y que tenemos 5 caracteres muy distintos. Entonces, ¿cómo funciona nuestro Google Sites? Hemos intentado unificar 5 criterios, unificar 5 voces, enlazar con todo lo que hemos considerado interesante mediante, como podéis ver, enlaces en negrita. Y si bajamos un poco más, hemos intentado también que desde esta página principal podáis acceder a todo lo que hemos hecho. Primero, esto de unificar 5 criterios, 5 voces, es unificar también todas las temáticas que nos dan en clase a través de todas las sesiones de trabajo. Si pincháis en la sección de sesiones de trabajo, tendréis todo el listado de nuestro trabajo enlazado por fecha y qué es lo que hemos intentado resumir. Ese enlace de la fecha os lleva a un Docs, a un Google Docs. Ese Google Docs, en esos documentos que hemos trabajado, cada una con su color, está todo el trabajo previo que hemos hecho. El debate puede estar resumido o el debate puede estar ampliado, porque hemos intentado que haya diferentes niveles de lectura. Si os queréis quedar solo en el portfolio, quedaos solo en el portfolio. Ahí están las conclusiones más relevantes. ¿Queréis ir a un debate elaborado? Tenéis el debate elaborado. ¿Queréis ir a la sesión de trabajo donde se nos ha ido la pinza a todas? Pues también lo tenéis en el Google Docs. Es decir, todo lo que queráis aprender, informaros, saber, está en nuestro portfolio a través de ese Google Sites y se deriva en todos los enlaces que tenemos. Siguiendo esas sesiones de trabajo están las temáticas. Las 3 grandes temáticas
que hemos agrupado han sido, por un lado, esa navegación en el océano de incertidumbre a través de los islotes de certeza, que los nuestros han sido muchos y muy variados. Hemos tenido también inclusión en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, y finalmente las TIC y diseño didáctico. Esos tres grandes apartados han guiado un poco nuestro portfolio. Igual que los contenidos de la asignatura, este portfolio son contenidos muy variados que hemos intentado atar de alguna manera, y que lo que intentamos es compartirlo con futuros docentes, no con alumnos todavía, porque todavía no somos docentes y no queremos todavía que tengamos las facilidades o las facultades todavía para dirigirnos directamente a los alumnos. Nos dirigimos a vosotros, estudiantes como nosotros, futuros estudiantes, gente interesada que no sabemos muy bien por qué acaba en este SAIS, y entonces podamos compartir con ellos a través de esas licencias Creative Commons de Share en ADAPT, que puedan interesarse o puedan aprender o puedan informarse o puedan simplemente tener contacto con esta enseñanza y aprendizajes de lenguas. Entonces, esta unificación de criterios, este esfuerzo común, junto a las aportaciones individuales que veréis con cada uno de los colores que hemos decidido cada una tener, uno de los reflejos está en esta unión y en este hacer en los debates. Los debates es una de las cosas que nos han interesado más. Es una creación audiovisual, es un debate televisado. Ahí estamos nosotras. No hemos seguido ningún guión. Nos hemos puesto delante de la cámara y hemos hablado sobre varias temáticas que se han desarrollado en clase. Por ejemplo, una de ellas es los profesores nativos. Profesor nativo sí, profesor nativo no. Os invito a que, por un lado, veáis en el Google Docs el debate elaborado, otro, cómo se nos ha ido la pelota también, y esta es la representación audiovisual. Os dejo 15 segundos. De compartir me preocupa, pero me preocupa más el tema de si un profesor nativo enseña el inglés. Hay los dos profesores. Y ahí, claro, el nativo inculca su parte y el no nativo la suya. Nuestra herramienta de trabajo es esta, es reunirnos muchas veces en la cafetería con la excusa de un café, hablar y a partir de ahí desarrollar nuestras conclusiones. Unas conclusiones que han estado también muy enfocadas a las TIC. Y una de las cosas de las TIC que nos ha gustado más, por ejemplo, es en ese listado que os ofrecemos aquí, en el listado de recursos TIC, tenéis una creación nuestra que es Docentico. Docentico es nuestro padre, es nuestro niño. Y queremos darle, no queremos dejarlo sin batería, queremos que continúe vivo y queremos que haya aportaciones. Entonces, en este Padlet podéis encontrar desde Socorro, que me pilla la 3.0, lista de oposiciones activas en todas las comunidades españolas, un catálogo de apps educativas, redes sociales, todo eso queremos que estos recursos accesibles sigan estando vivos y para ofrecerlos, como hemos dicho, a los futuros docentes. La tarea de evaluación, tanto la autoevaluación como la evaluación a los compañeros, es una cosa que hemos tenido que aprender también, que nos ha interesado mucho, que nos ha obligado a coger el bolígrafo rojo para autoevaluarnos y evaluarnos a nosotros. Y en todo caso, las autoras que firman este portfolio os quieren dar, a través de esa última palabra final, las gracias por ser portfolios amigos, por compartir con nosotros este grupo, por estar siempre unidas como hemos estado en este grupo. También gracias a Noelia y también gracias a la oportunidad que tenemos ahora de exponerlo para compartirlo con vosotros, y porque os ofrecemos un par de regalos. Una es la actividad del SIDA y otra es la actividad de cumpleaños feliz, ampliamente reforzada seguramente, porque al final es un canto común. Todo esto, este máster es un canto común para celebrar que nos haremos amigos.
La cançó és...